Familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé a qué hora lo vas a ver ni lo vas a escuchar. ¿Qué voz escuchas? ¿Tienes los oídos tapados o los tienes descubiertos? ¿Qué escuchas? Hoy me están viendo con unos, ¿verdad? Unos audífonos. Esto yo los utilizo mucho para grabar contenido y para estar en la radio. ¿Qué es lo que hace? Esto nos aísla, ¿verdad? Este aparato aísla el ruido y solo entonces tú escuchas cuando estoy en la radio, en la consola de radio, y en estos momentos pues estoy escuchando los niveles de la voz y todo lo demás para que quede bien el contenido. ¿Por qué le digo esto? Porque tiene que ver directamente con lo que vamos a trabajar hoy. ¿Estás escuchando las instrucciones que Dios te da? ¿O tienes los oídos tapados para no escuchar las instrucciones que Dios te da y seguir tus propias instrucciones? En días pasados estuve cogiendo una clase con la maestra Baby y es Mujeres Escogidas, lo puedes seguir por Facebook y si deseas aprender más de la Biblia y de otra manera, pues cada vez que se haga el anuncio, pues puedes anotarte y es gratis. Y estábamos hablando de la historia que aparece en la palabra del Señor en Génesis 19. Tienes asignación de la esposa de Lot. Y ¿verdad? Ella nos preguntó que qué sabíamos de la esposa de Lot. Y mientras estábamos estudiando, pues la esposa de Lot no tiene como personalidad propia, porque no tiene la palabra del Señor, no aparece ni el nombre, no aparece la genealogía, no aparece mucha información, solo se conoce por la esposa de Lot. Así que entonces nos entramos en el aprendizaje y estábamos hablando de que Lot era un hombre bien adinerado y que en algún momento conoció a Abraham y comenzaron una travesía, ¿verdad? Juntos, porque eran nómadas, ¿verdad? Muchas veces estas culturas pues eran nómadas y empezaron una travesía juntos. Y Lot conoció a Abraham y tuvo como marco de referencia, como decía la profesora, por Abraham. Así es que lo que Lot conocía de Dios y de Jehová fue por Abraham. Llegó un momento en que ellos se tuvieron que separar porque tuvieron situaciones con unos empleados de Lot y los empleados de Abraham y se separaron. Así es que uno cogió para la derecha y otro cogió para la izquierda. ¿Qué pasó? Y les voy a contar rápido. Siguieron sus caminos y se establecieron. Pero llegó un momento en que Lot tomó una posición en esa ciudad donde estaba y tomó la posición que era de la entrada de la ciudad. Y era una posición, pues, ¿verdad? Bien, con mucho renombre y mucho poder, porque él decidía quién entraba y quién salía de la ciudad. A todo esto, Lot, dentro de su situación, siempre se mantuvo escuchando la voz de Dios y manteniendo en todo momento la palabra de Dios en el lugar donde estaba. Aunque el lugar donde estaba, que era lo que lo rodeaba, no era muy cristiano que digamos. Pero él se mantuvo. Así es que llegó un momento en que Dios le dio unas instrucciones que salieran
de ese lugar y se posicionaran en el lugar que Dios le había dicho, porque venía fuego para donde ellos estaban. Y que si él no avanzaba y salía hasta que él no llegara en un lugar seguro, Jesús no iba a hacer lo que tenía que hacer. Así es que entonces Lot le da las instrucciones a toda su familia, que era la esposa, sus 2 hijos y sus yernos. Y sus yernos le dijeron que no, que se iban a quedar donde estaban. Pero él le dio la instrucción a su esposa y a sus hijas y comenzaron la marcha. Y dice la palabra del Señor en Génesis 19 que la esposa de Lot miró atrás. O sea, se destapó sus oídos y no siguió las instrucciones que Lot le había dicho, que era por la palabra que Dios le había, ¿verdad?, ministrado para ellos. ¿Y qué pasó? Cuando ella miró hacia atrás, que después de hacer el análisis, la exégesis y todo de la clase, llegamos como que a unas conclusiones que no lo dice la palabra del Señor, pero es como que ella miró atrás, pero ella regresó, ¿verdad? Como que a buscar algo. Pues entonces fue desobediente. Al ser desobediente se convirtió en una estatua de sal. ¿A qué viene esto? Muchas veces nosotros lo que hacemos es que nos quitamos, en vez de ponernos, ¿verdad?, separarnos y no escuchar las voces de afuera más que la voz de Dios. Muchas veces por nuestra propia prudencia, lo que hacemos es que nos tapamos un oído y nos dejamos el otro descubierto. Entonces, escuchamos la voz de Dios por aquí, pero por escuchamos lo que nos rodea y muchas veces nos vamos por y nos olvidamos de Pero cuando nos salen las cosas mal, cuando nos pasa como la esposa de Lot, que se queda en la estatua de sal, es entonces que queremos ponernos estos. Claro, no los podemos poner porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero ¿sabes qué? Tienes que cargar con tu consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia en ese momento de la esposa de Lot? Se quedó como una estatua de sal. Lot se quedó con sus hijas, sus yernos tampoco quisieron. Después, más adelante, que te invito a que lo busques, Génesis 19, dice la historia que él se quedó con sus hijas en un lugar alto. Y ahí es que viene Sodoma y Gomorra y todo lo demás. Pero a lo que estamos hablando hoy, ¿cuántas veces tú te has quitado y has escuchado la voz del mundo en vez de separarte y escuchar la voz de Dios? Pues 1, 2, 3 Azúcar te dice que en todo tiempo te mantengas firme, no importa en el lugar que te encuentres, sea en tu trabajo, sea en el banco, sea en el correo, sea en el puesto de gasolina, no importa en el lugar que te encuentres, en todo tiempo que la palabra del Señor y el amor del Señor vive en ti. Que se te note, ¿por qué? Porque Dios salvó, ¿verdad? Puso a salvo la familia de Lot y a Lot, porque lo que Lot conocía de Dios era a través de la referencia de Abraham. Pero Lot nunca incumplió la palabra del Señor. Aunque los que lo seguían no eran cristianos, aunque en el pueblo donde estaba no había la cultura cristiana, no conocían a Jesús, aunque en el camino le trataron de dañar sus oídos, él se mantuvo. Y por eso fue que recibió el favor y la misericordia del Señor. ¿Qué te dice 1, 2, 3 Azúcar de hoy? ¿Sabes qué? No es fácil. No lo es. Porque yo vivo en el mismo mundo que ustedes viven. Y créame que muchas veces
uno tiene que orar, uno tiene que callar, porque si no, fuera del montón. Pero qué gratificante es cuando Dios habla por ti. Qué gratificante es que lo que tú haces en privado, Dios es el que lo hace público. Pero párate un momentito ahí. Si lo que tú haces en tu casa en privado no está conforme a la palabra del Señor, ¿sabes qué? También lo va a hacer público. Así es que ojo con eso. Los oídos, mira, manténlos tan y tan protegidos, para que te aísles de todo el mundo y solo escuches la palabra del Señor. Que tus ojos puedan ver como Dios te ve. Que tu boca pueda hablar la palabra del Señor. Porque ¿sabes qué? Como dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Pues por consiguiente, ocúpate a diario, mira, de buscar lecturas bíblicas en todo momento. Así es que mira, ya también aprovecho para decirte que ya puedes ordenar el libro 365 herramientas, ya está próximo a llegar y ya te lo podemos entregar. Un libro diario, mira, tiene es el libro y tiene una lectura diaria. Aquí puedes escribir y un pasaje bíblico diario. Nútrete todos los días de la palabra del Señor. Jamás la dejes. Anda en todo tiempo con un mensaje bíblico, pero vívelo. No seas como muchos que se sabe la palabra del Señor completa, pero no la viven. Así es que hoy, un 2, 3 Azúcar te invita a escuchar la palabra de Dios y a caminar firme en todo tiempo en su palabra, para que no te pase lo que le pasó a la esposa de Lot. Hasta la próxima.